que pensábamos hacer, ¿no? Claro. Pero nuestros resultados dieron muchísimas hojas cuando lo hicimos. Entonces no sabemos si hay que tomar todo o lo resumimos. Bueno, lo que pueden hacer es definir, ¿sí? Seleccionar cuáles objetivos quieren. No todos. Aquí sería en la parte de los objetivos, los Exacto, vamos a leer cuáles son los objetivos con los cuales les podrían contestar el general, ¿no? Dice el general, analizar la relación entre el confinamiento por el SARS y los cambios en el consumo de alimentos en los jóvenes entre 18 y 25 de la ciudad de Mérida para prevenir estados de malnutrición. O sea, es como que lo que quieren al final, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es ir obteniendo cada una de las partes que están en su objetivo general. Dice, conocer el consumo de alimentos de los jóvenes antes. Recuerdo que habíamos visto cómo lo van a hacer. O sea, tienen los datos de la encuesta, ¿no? O de la aplicación. ¿Los tienen? Sí, se los tenemos. Exacto. Entonces, si tienen eso, bueno, eso ya lo tienen. Comparar el consumo de los jóvenes antes y durante el confinamiento. O sea, tienen 2 veces aplicaron la encuesta. No, una sola encuesta tenía como un apartado para que nos escribieran cómo recordaban su consumo de alimentos y cómo era actual. Y ustedes todo lo procesaron, tienen el procesamiento de esos datos, ¿no? Sí. Después determinar los factores que produjo el cambio. También tienen, o sea, hicieron todo ese proceso. Pues es que preguntamos a ciertas cosas, por ejemplo, si hubo variaciones en cuanto al ingreso, si esto de lo de las medidas sanitarias había como que afectado las veces que iban al súper. Algunas preguntas no sé si eso cuenta. Pero de esa forma ustedes contestaron este objetivo. O sea, en el momento que lo hicieron, así lo contestaron, ¿no? Sí, con esa información nos apoyamos, pero no recuerdo si como tal lo determinamos, porque me parece que los resultados como que no iban a una constante, no todos habían dicho, los que se mostraron como que hubo algunos cambios, no necesariamente habían tenido variaciones en su ingreso ni en la frecuencia con la que iban al super. Los cambios en el consumo. Entonces, aquí las variables que quieren ustedes relacionar es los cambios en el consumo de alimentos y la presencia o no del confinamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante. O sea, cómo era el consumo de alimentos antes de la pandemia y en el momento que ustedes los estudian. Eso es lo que tienen que medir para contestar su objetivo general. Sí, o sea, este objetivo general. Esos son los que plantean que van a relacionar. Entonces, conocer el consumo de alimentos, bueno, les permitirá, es el de los cambios, ¿no? Antes de que esté la pandemia y durante la pandemia. Y
Lo tienen acá, conocer el consumo de alimentos. Después, el consumo de alimentos antes y durante el confinamiento. Hasta allá. Determinar los factores, pues, no los están, aquí están pidiendo la relación. Pidiendo la relación. No están, en el objetivo general, no está planteado determinar los factores que influyeron en la relación entre el confinamiento y los cambios de consumo. Entonces, por ahora se podría dejar lo de determinar los factores para otro momento. Entonces, esos dos primeros sí nos hablan de... Eso es parte de lo que está pidiendo su objetivo general. Esto no tanto. Tanto, o sea, para que sea su información más concreta, ¿no? Y estos son indirectos, ¿no? Identificar los cambios en el peso corporal. Sí, no tiene mucha relación con la alimentación. O sea, exactamente, porque a menos que fuera que de esa forma estuvieran midiendo el efecto de la modificación y después describir la alimentación habitual antes y después, bueno, eso está pues con el consumo de alimentos, pero si ya lo midieron, o sea, si los tienen y pueden hacerlos concretos, pues los pueden presentar. Y lo de definir las causas, pues también yo creo que en este momento, porque aquí no están pidiendo las causas, están pidiendo analizar la relación, ¿no? Si existe o no existe una relación. Entonces, para analizar esta relación, solamente bastaría comparar cómo era antes y cómo es. Exacto, describirla como era antes de la pandemia, describir cómo es durante la pandemia, hacer la comparación y con eso ya están cumpliendo, ¿no? Tanto lo que es el consumo de alimentos como, porque ahí ya van a ver si cambió, ¿no? O sea, antes de que hubiera la pandemia, ¿cuál era su consumo de alimentos? Durante la pandemia, en el momento que ustedes llegaron, ¿cómo es el consumo de alimentos? Y hacen la comparación. Bueno, en este caso creo que, bueno, de todo lo que trabajamos en nuestra encuesta, no sé si sería pues adecuado que en los resultados colocáramos nada más lo que obtuvimos referente, por ejemplo, a los grupos de alimentos, porque preguntábamos la frecuencia de consumo, por ejemplo, de cereales o de pan, de frutas, de verduras. Sería como que eso lo que pondríamos en los resultados. Esa es la descripción de lo que ellos consumían, ¿no? Sí. Y entonces después comparar si es diferente. Ok, y ya. Entonces aquí, y aún así dejaríamos como que las variables, por ejemplo, el peso, talla, que pues en realidad pues ya no vamos a analizarlo. Pero lo pueden hacer es que no lo ponen en su objetivo general. Entonces, igual aquí, conocer el consumo de alimentos de los jóvenes. Entonces, bueno, si los jóvenes ustedes están contemplando que hay hombres y mujeres, entonces pueden utilizar el sexo como una variable y hacen el contraste. ¿Qué otra cosa ponen entre las variables? La talla. Pero la talla es en tan poco tiempo es un poco difícil de esperar que haya modificación, o sí puede haber.
No, de hecho ya la mayoría son No, entonces, creo que eso lo habíamos colocado para conocer lo del índice de masa corporal. Ah, perfecto. Entonces es lo que van a contrastar, ¿no? El índice de masa corporal, como para obtener eso. Okay. entonces dejaríamos como variable el peso y talla o nada más dejamos el índice de masa corporal. Pues el índice de masa corporal, porque los otros son sus variables que tenían que obtener. Ok. Si el índice es el que les interesaba, pues los otros son como los que tenían que obtener para poder hacer el cálculo del índice. O sea, todos los datos que nosotros en algún momento recolectamos tienen que estar justificados para qué. ¿Sí? Puede ser para describir el entorno de estos adolescentes o de estos jóvenes. Y bueno, y de acuerdo a al tipo de variable que sea, pues los haremos en la parte descriptiva. ¿Sí? El comportamiento del peso, el comportamiento de la talla. Y después, ¿cómo hicieron? Bueno, eso nos sirvió para hacer el cálculo del IMC y el IMC, cómo lo describen, ¿sí? Y después, ¿cómo les va a servir para hacer las comparaciones el IMC? Eso es cuando nosotros planteamos lo que vamos a hacer en el análisis estadístico, nuestra propuesta de análisis estadístico. Por el tipo, cada variable, por el tipo de variable que le vamos a poder obtener. ¿Sí? Si son variables cuantitativas, todas las descriptivas. Si son variables cualitativas, no, ¿cuáles? Y después, nuestro análisis inferencial, ¿qué prueba vamos a usar para contestar nuestros objetivos? Entonces, de las variables que vayamos a usar, describimos qué tipo, ¿Qué podemos obtener en la descripción y en lo inferencial? Y ese va a ser nuestro guión para relatar los resultados. No, es que en la propuesta de análisis estadístico no hacemos el análisis, sino decimos qué es lo que vamos a hacer. Es el guión. Después, cuando ponemos los resultados, bueno, primero describimos, es eso que dice acá, análisis descriptivo e inferencial. De hecho, el análisis descriptivo e inferencial es parte de la propuesta del análisis estadístico. Va aquí arriba, antes de resultados. O sea, el análisis descriptivo e inferencial y después describir eso es lo que vas a hacer, ¿no? Describir, no vas a decir para esta variable, no. Para las variables cuantitativas se obtendrá esto. Para las variables cualitativas se obtendrá esto. Para el análisis inferencial utilizaremos esta prueba. No tenemos que decir, bueno, media, modo, mediana, no, porque es el que lee y para la descripción ya sabe cuáles se hacen para las cuantitativas, cuáles se hacen para las cualitativas, y cuando dicen análisis inferencial, esta prueba, ya es claro lo que vamos a hacer. Entonces, este análisis descriptivo e inferencial, para las variables cuantitativas se obtendrán, o sea, la parte descriptiva, para las variables de acuerdo a la variable cualitativa y cuantitativa. No tenemos que decir qué vamos a sacar, sino que tenemos que
enunciar que de el tipo de variable vamos a hacer las descriptivas. Si son cualitativas, si son cuantitativas. A ver, que alguien me lo diga. ¿Cómo lo escribir? No puedo escribir allá. Análisis descriptivo e inferencial, 2 puntos. Para las variables de tipo cuantitativo y cualitativo se sacarán las estadísticas descriptivas, punto y coma. Para el caso del análisis inferencial utilizaremos la prueba tal. ¿Perdón? No, estaba pensando. Claro. Nos podemos, en sí, ¿qué es lo que...? Cuantitativas y cualitativas. Se utilizará estadística descriptiva. Coma o punto y coma. Para el análisis inferencial, ¿qué prueba van a usar? Inferencial. ¿Perdón? Del prueba, análisis de. O sea, ¿qué fórmula de las estadísticas descriptivas vamos a utilizar? No, aquí para las variables cuantitativas y cualitativas se utiliza estadística descriptiva. Con eso ya sabemos que si es cuantitativa, le sacamos media, moda y mediana, ¿sí? Y si es cualitativa, pues solo podemos sacar modas, que son las frecuencias, ¿sí? Pero no lo tenemos que escribir porque ya está implícito. Y en el caso de, para el análisis inferencial, lo que se utilizará, bueno, no sé si van a utilizar una o 2 pruebas. Las pruebas de hipótesis son las que tienen que mencionar. Allí las pruebas hay que describir. Solo es su nombre. Solo el nombre, ok. Solo el nombre de la prueba tal. Sí, el nombre de la prueba. O pruebas. Sí, van a usar más de una, ¿sí? Y si para el análisis inferencial, el nombre de la prueba. La que vayan a poner, la que vayan a utilizar. O sea, que usaron porque esto es un informe, ¿sí? Pero, Vamos, o sea, que usamos perdón. cuando nosotros elaboramos nuestra investigación. No, la que van a usar ahorita. Ah, ok. O sea, sí vamos a hacer los cálculos y aquí lo vamos a plasmar, ¿no? Pero no en este momento, no en este lugar. La propuesta de análisis estadístico es así. Es muy puntual, ¿sí? Después, los resultados es cuando ustedes empiezan a narrar desde la parte descriptiva. Cuando empiecen el desarrollo de las pruebas, le ponen el nombre de la prueba y en un anexo ponen el desarrollo de la prueba. Sí, O sea, ustedes, describir, ¿no? perdón, si empiezan a describir la población, cuántas personas fueron, cuántos hombres, cuántas mujeres, y ahí empiezan a decir las descriptivas. ¿Sí?
frecuencias, cuántos hombres, cuántas mujeres, todo lo que vieron de descriptivas, aquí lo empiezan a describir en los resultados. Primero lo descriptivo. Todo empieza, ¿no? Y cuando empiezan a establecer las relaciones que quieren contestar de acuerdo a los objetivos, también narran y dicen el resultado de su prueba, si fue significativo o no, qué quiso decir, la interpretación, y ponen anexo 1, anexo 2, el anexo que toque para esa prueba, y ahí se pone el desarrollo de la prueba. Maestra, para aquí, si nosotros no hicimos cálculo de muestra, pero Se pone, la muestra fue una muestra no probabilística. eso de lo que hicimos sería igual en resultados. O tiene que ser, ¿cuál es la parte metodológica? En la parte metodológica pusieron cálculo y selección de la muestra, ¿no? Hasta población muestra. Se realizó un estudio, muestra, se seleccionó de manera aleatoria, pero no se seleccionó de manera aleatoria, ¿o sí? No. Nosotros identificamos quiénes podrían participar y le preguntamos. Entonces es una muestra no probabilística y describen cómo la obtuvieron. Y aquí ya no se pone, aquí se empieza a describir, ¿sí? En la parte metodológica ya dijimos cómo lo hicimos y en los resultados vamos a narrar lo que obtuvimos. No sé si alguien más tiene una pregunta. Disculpen, empiezo a hablar y empiezo a toser. He estado guardada. Me hice mi prueba y soy negativa, pero sí tengo una afección en la garganta. Es por el cambio de clima. Sí, es de ronca y tos. Exacto, van a narrar los datos que obtuvieron y de los objetivos nos sirven como los guiones, porque es conforme vamos viendo qué objetivo era, lo que obtuvimos y vamos contestando, ¿Por qué dice resultados y luego conclusiones? Porque cuando ponemos los resultados, nosotros sí ponemos una tablita, en caso de que se ponga una tablita, el resultado es lo numérico que se ve. Ahora, hay que hacer una interpretación, ¿sí? Desde nuestro conocimiento de por qué, cómo explicar un poco el resultado. Esa es la interpretación.
Aquí no hay discusión, no se pone discusión, pero sí se tiene alguna referencia en la parte de los antecedentes y pues se hace la interpretación y se pone alguna cita. Y después ya solo las conclusiones son puntuales, Enunciados puntuales son las conclusiones. Pues creo que eran todas las como que dudas que teníamos de esta última parte del trabajo. Claro, o sea, ya la redacción de los resultados. Sí, ya sería que nosotras vayamos redactando pues con estos datos que nos dio, que se lo agradecemos muchísimo No, y también agradecemos la hora en la cual nos está atendiendo. no, disculpen, pero ya les dije, no podía más temprano. No, maestra, No podía estamos más temprano. agradecidas. No, Maestra, la verdad, no quería comentar eso. Es que estaba claro. pensando cómo podríamos hacerlo. Por ejemplo, si obtuvimos una lista de datos, ¿no? De 30 personas que nos decían la frecuencia de consumo de frutos, ¿no? La primera persona nos dijo la que la consumía 3 veces a la semana, la otra 4 y así. Y luego, eso era antes de la pandemia. Y actualmente, pues nos dijo otro. Pues Sí, eso es lo que van a comparar, es la diferencia de frecuencias. ajá, para esta tabla que digamos que podemos tener, sería que nosotros hagamos como, no sé si está bien, podríamos aplicar, ya que nosotros tuvimos 31 personas, sería una prueba de hipótesis de comparación de medias para muestras grandes. No podemos usar medias, ¿por qué? Porque es frecuencia. Porque son frecuencias. Tenemos que usar, ¿qué prueba tenemos que usar? Solo tengo frecuencias y voy a contar H cuadrada, ¿no? h cuadrada. Mm, Solo cuando tengo medias, o sea, cuando tengo valores cuantitativos a los que les puedo sacar media, entonces uso comparaciones de medias. Por eso, por ejemplo, en el caso del peso talla, como variable solita, el peso, pues es en kilos, ¿no? Esa es una variable cuantitativa. Tengo que sacar promedio de peso. La talla, pues la talla puedo sacar promedio de talla, pero no creo que haya mucha modificación en tan poco tiempo. Por eso decían, ¿no? O sea, a menos que sean muy jóvenes o muy niños, ¿no? Sí, sí hay esa tendencia a crecer, pero si ya son un poco medianos, pues no crece tanto en tan poco tiempo. Es difícil que encontremos una diferencia. ¿Qué grupo qué rango de edad era? de 18 a 25. No es mucho lo que va a crecer no sé qué diferencia de meses están calculando entre antes y el momento. El peso sí puede variar, porque pues variaron las condiciones del entorno y antes hacían ejercicio y ahorita no, bueno, una cosa así. Pero la talla tarda más en hacer variación, ¿no? Bueno, es mi concepto. Si ustedes tienen otro, pues pueden hacer comparación de talla, ¿no? No hay problema. Y ahora los IMC, pues por el peso es probable que encuentren la diferencia o no, pero no hay eh, no es que esté mal en que no haya diferencia. Lo que va a mostrar es que aunque modificaron su dieta, pues no modificaron su IMC, o sí modificaron su IMC. ¿Me expliqué? Sí, maestra. Sí, ya me quedó claro. Ok.
Y ahora sí creo que sería todo esto muchas gracias por habernos dado. Mucho gusto. Todavía tenemos Sí, algunos maestra, días de la muchas otra gracias. semana. No, mucho gusto. Tenemos algunos días de la otra semana. Ahorita, bueno, es mañana, vamos a ver avances, ¿no? Y ya Sí, maestra. ya la entrega, pero pues todavía tenemos algunos días. Si hay alguna duda o alguna lectura rápida. Muy bien. Pues nos vemos mañana. Sí, hasta luego, maestra, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Hasta Bueno, luego. nos Mañana. vemos mañana. Adiós. Mañana. Gracias. Gracias. Que pase bonita noche. Bueno, igualmente.